Bienvenidos hoy nuevamente a una predicación con poder de lo alto. Vamos a ver hoy transformadas nuestras vidas. Es necesario que en este tiempo que se predica la palabra de Dios sea una palabra con denuedo, que tenga poder, que active lo sobrenatural en el espíritu de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que por muchos años nosotros hemos tenido en cuenta y nosotros muchas veces hemos tenido también en poco, y es el Espíritu Santo. Es el Consolador, como lo hacemos llamar, el Espíritu Santo. Y hoy quiero, antes de empezar, clamar al cielo para que esta palabra sea viva, sea eficaz y sea más cortante que espada de dos filos, que llegue al espíritu de cada uno de los que están conectados y haga en nosotros y elabore en nosotros poder, unción, libertad, que sean transformados nuestros corazones de una manera sobrenatural. Por eso hoy vamos a clamar al cielo, vamos a colocar este tiempo en adoración y en tiempo de ministración. Señor, hoy te colocamos este tiempo, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar. Sabemos que tú vas a colocar la palabra tuya, Señor. Sabemos que tu palabra es la que tiene poder, es la que tiene unción, es la que viene de lo alto. Hoy vas a generar en nosotros una metanoia, un cambio de dirección en nuestras vidas, porque después de que tu palabra es predicada, no podemos ser los mismos. Por eso yo te pido, Señor, que cada uno de los que están conectados por Facebook Live, por Instagram, Señor, reciban esta palabra con poder, con revelación de lo alto, que llegue directamente a su espíritu. Hoy quitamos toda palabra de humana sabiduría, Señor, y declaramos el poder de tu gloria, el cabot tuyo sobre este lugar, Señor. Desatamos tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y hay algo que el Señor me ha venido mostrando en este tiempo, y es que yo siempre había visto al Espíritu Santo como el espíritu de poder. Había visto el espíritu que nos daba dones, el espíritu que hacía milagros, pero nunca me había detenido a estudiar al Espíritu Santo como el Consolador en nuestras vidas. Y me detuve muchas veces y escuchaba predicadores donde hubo avivamientos, donde pasaron cosas sobrenaturales cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ese lugar. Y me di cuenta que primero mucha gente está enseñando el Espíritu Santo, pero pues enseña el Espíritu Santo el de poder, el de fuego, en donde cosas tremendas suceden. Luego veía que muchas personas, como lo fue Lucas traía el espíritu de poder, el espíritu del fuego, pero también vi otros que enseñaban en los evangelios el espíritu que enseñaba los dones, los frutos, el que mostraba esa parte, pero nunca me había detenido a pensar en el espíritu consolador. Entonces mire lo que dice la palabra, y lo leía y me daba cuenta que uno que se detuvo a conocer al espíritu consolador y a su amigo el Espíritu Santo fue Juan. En el Evangelio de Juan habla mucho tiempo del Espíritu Santo, pero lo habla como ese consolador, lo habla como ese amigo, lo habla como esa persona que es nuestra guía, que es nuestra ayuda, que nos enseña, es nuestro pastor, es quien está delante de nosotros. Y Juan tenía una coinonía y un amor tremendo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se reveló a él como el consolador. Y muchos en este tiempo predicamos aún en una iglesia, pero no predicamos el poder del Espíritu Santo, no predicamos los dones del Espíritu Santo, y sobre todo no predicamos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso muchas personas, dice la palabra en Hechos 1:8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y es el tiempo en que la iglesia tiene que despertar, porque muchísima gente se congrega, pero ahí no está el Espíritu Santo, porque no está ocurriendo nada en el lugar donde está siendo proclamada la palabra de Dios. Está siendo proclamada un espíritu de religiosidad que está impidiendo que la gente y tenga esa ceguera espiritual, y está impidiendo que la gente vea ese espíritu de poder, ese espíritu de dones, pero sobre todo ese espíritu de consolador. Muchas veces las circunstancias no cambian en nuestras casas,
casas, en nuestras familias, ni con nuestras propias vidas, porque nosotros no hemos conocido el Espíritu Consolador. Y me doy cuenta que se predica un evangelio sin poder, un evangelio sin revelación. Solamente se está predicando a Dios Padre y a Dios Hijo. Pero cuando el Señor, el Jesús se fue, dejó un consolador, y no hemos aprendido a conocer que el consolador no es un ente, no es como decir una... es una persona, y nosotros pensamos que tienen que haber manifestaciones. Entonces nosotros nos dejamos guiar muchas veces por el evangelio que se mueve en una iglesia, y nosotros queremos las manifestaciones de poder a través de que una persona se caiga al piso, a través de que una persona se unja con aceite y tenga una manifestación en sus brazos, en sus piernas, pero no hemos evidenciado que eso no es lo que el Espíritu de Dios quiere. El Espíritu de Dios quiere transformar por completo la vida. Por eso hay algo que me impactaba, y vamos a ver, y encontraba que consolador, encontraba yo en la palabra, o encontraba que traducía el consolador, y traducía algo muy especial, y decía que era nuestro defensor. Decía en el consolador, dice, traducido, decía que era nuestro abogado. Consolador significa nuestro intercesor. Consolador significa nuestro defensor. Consolador significa paracletos, significa uno que está llamado para ayudarme a mí. Significa ese que aplica, el consolador también significa ese que aplica un juicio correcto, porque es lo suficientemente, está cerca de la situación. Quiere decir que es uno que está tan cerca de mí, que conoce la situación y que va a saber sacarme en victoria, que va a saber sacarme en bendición, porque es uno próximo a mí. Eso significa el consolador. Y me impresionaba la palabra que nosotros muchas veces estudiábamos, y mire lo que pasa. Cuando Jesús partió, después de 50 días, se le apareció a sus discípulos y les regaló esta palabra, lo que está en Juan 14:26. Dice, pero el consolador. Si usted lo lleva a la traducción, dice, pero el abogado, pero el intercesor, pero el paracletos, pero el que te va a ayudar, pero tu defensor, el que va a hacer justicia por tu causa, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En ese tiempo, y pasa ahora, que Jesús partió. Cuando Jesús partió, dejó a sus discípulos completamente destrozados, porque ellos dijeron, ahora ¿quién nos va a enseñar? Ahora ¿quién nos va a edificar? Ahora ¿quién va a ser nuestro intercesor? Ahora ¿quién va a ser nuestro abogado? Ahora ¿quién va a ser el defensor de mi causa? Y Jesús les dijo, voy a dejar un consolador, lo decía en Juan 14:26, pero el consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús entendía que debía dejar a una persona igual a Él. Por eso dice, pero el consolador, a quien el Padre envió en mi nombre, nos enseñará todas las cosas. Y Él dejó una persona igual a Él, y ese era el Espíritu Santo, porque Jesús entendió el afán de sus discípulos, entendió que iban a necesitar de alguien que les enseñara, de alguien que los consolara, de alguien que les evangelizara, de alguien que los adoctrinara y les enseñara el poder. Entonces ellos dijeron, ¿qué va a pasar? Si tú, Jesús, te vas, nos vamos a sentir. Ellos se sentían en confusión, estaban tristes y estaban desolados. Entonces, cuando yo leo esta palabra en Juan 14:26, está diciendo que Él dejará un consolador para dos cosas. Él no quería dejar a sus discípulos ni a nosotros sin alguien, que ese era el consolador, que es el Espíritu Santo. Y la otra parte que quería hacer Jesús con nosotros era saber que nos iba a dejar un consolador. Él decía, ¿a quién les voy a dejar?
Pero muchos nos podríamos poner a pensar, Jesús debería dejar a un Pedro, Jesús debería dejar a un Juan, Jesús debería dejar a uno de sus discípulos. Pero mira el amor tan grande de Jesús hacia nosotros, que nos dejó uno igual a Él. Mira lo que dice, y vamos a estudiarlo detalladamente. Juan 14, 15 al 17. Lo primero que Jesús les dijo después de 50 días que los vio y se les presentó, les dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Era lo primero que el Señor les decía: si realmente me aman, guarde mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Quería decir que Jesús nos quería dejar en las mejores manos, y dice que yo rogué al Padre y nos iba a dejar un consolador. Cuando Él decía eso, Él decía que nos iba a rogar al Padre, significa que la persona que iba a quedar en sustitución de Jesús no era una persona como los discípulos, no era una persona natural, era una persona sobrenatural. Entonces tú tienes que entender que el Espíritu Santo, el Consolador, es una persona, pero es una persona de lo sobrenatural. Quiere decir que esa persona que dejó Jesús es igual, es otro igual a Él, empoderado, con autoridad, con asignación en la tierra. Quiere decir que cuando Él clamó al Padre, le dijo: tráeme uno igual a como era yo. Tráeme un consolador, tráeme uno que haga cosas sobrenaturales como las que yo hacía. Tráeme uno que provenga del cielo, uno que pueda traer el reino de los cielos acá a la tierra, ¿cierto? El Señor entendía, Jesús entendía que no nos iba a dejar huérfanos, iba a dejar con nosotros uno igual a Él, ¿cierto? Y nos iba a dejar algo que hiciera la función de lo sobrenatural, y en este caso era el Espíritu Consolador. Amén. Entonces hoy muchas veces tú tienes que rogar al Padre y aprender a conocer al Espíritu Santo Consolador, porque hay situaciones en tu vida, cosas que no son transformadas ni cambiadas, porque tú no conoces al Espíritu Santo, a la persona. Piensas que es un ente, piensas que es algo, es un neuma, como lo dice la palabra, que el Espíritu de Dios es un neuma, pero tienes que entender que es una persona sobrenatural que ha venido a tu vida para traer consolación. Por eso en el tiempo de ahora tú no puedes ignorar todo lo que hace el Espíritu Santo en una iglesia, todo lo que hace el Espíritu Santo en una iglesia. Nosotros por muchos años nos han enseñado lo que hace el Espíritu Santo, pero mira que yo lo aprendí. ¿Y qué hacía la obra del Consolador? La obra del Consolador. ¿Quién es el Espíritu Santo a pesar de ser además de ser el Consolador? Él es el Espíritu que trae la verdad. Por eso cuando tú dices el Espíritu de Dios trae verdad, es porque trae a Jesús. Por eso su palabra dice: Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Cuando tú no conoces al Espíritu Santo Consolador, no conoces la verdad que es Jesucristo. No conoces la palabra de Dios. La palabra de Dios es letra muerta a tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró a muchos para que escribieran con denuedo y con revelación la palabra de Dios. Por eso la palabra tiene tanto poder, porque fue inspirada por el poder del Espíritu Santo hacia muchos de los discípulos, hacia muchos de los apóstoles. La palabra, el Espíritu Consolador trae también profecía a tu vida. ¿Qué es profecía a tu vida? No hay persona en la Biblia que no haya profetizado sin que el Espíritu de Dios le haya revelado por qué profetizar. Si ves la importancia que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador en este tiempo, y que muchos hemos permitido la religiosidad en nuestras iglesias. Nosotros muchos hemos permitido que el Espíritu Santo no sea esa persona que tiene el mismo lugar que tiene Jesús, que tiene Dios y que tiene su Hijo. Entonces la invitación es que tú aprendas a conocer el Espíritu Consolador, ese que trae la verdad, ese que trae la palabra, ese que trae la profecía, ese que te enseña quién es realmente Dios.
El Espíritu Santo es quien te muestra quién realmente es Dios. El Espíritu Santo te muestra quién es la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo cuando mora en tu vida, por eso tú tienes que entrar a reflexionar. El Espíritu Santo, el Consolador, mora en mi vida. Entiendo la palabra con poder, entiendo la palabra con revelación, entiendo que estoy predicando la verdad, entiendo que que nací de nuevo como Nicodemo, que necesariamente no tuvo que pasar por el vientre de su madre para nacer de nuevo, sino tuvo una identidad diferente, tuvo un cambio de dirección, tuvo una metanoia. No pienses que el Espíritu Santo está en un lugar, en una iglesia o en tu vida por una manifestación de tus brazos, por una manifestación de poder, de temblor, de que te caes. No, el Espíritu Santo está en tu vida y el Espíritu Santo, el Consolador, está en tu vida porque genera en ti, esa palabra genera poder, porque cuando escuchas la palabra de Dios tiene revelación en tu vida, porque la profecía se cumple, porque es a través de los hijos de Dios, porque comprendes a conocer quién es Dios, aprendes a conocer quién es Cristo, aprendes a nacer de nuevo. Por eso los cristianos, hay mucha gente que vive en religiosidad, que tiene una hechicería evangélica. ¿Por qué? Porque no conocen el poderoso nombre del Espíritu Santo Consolador, porque no han nacido de nuevo. Llevan 15 y 20 años pisando una iglesia y no son testimonio de que Cristo, de que el Espíritu Santo está en su vida, ¿cierto? El Espíritu Santo, tienes que entender que es quien te convence de pecado, que es quien te dice que está mal en tu vida. Y si en tu vida no hay convicción, si no quieres una manifestación, tienes que estar convencido que el Espíritu Santo convence de pecado tu vida, ¿cierto? Te convence de que tú eres un hijo de Dios, te convence que hay poder para testificar. Por eso cuando nosotros, el Espíritu Santo, el Consolador, mora en nuestras vidas, nosotros tenemos manifestaciones de poder. ¿Cuáles son esas manifestaciones de poder? Que tú ores por los enfermos y ellos sean transformados, que tú ores y entres a libertar al cautivo y haya liberación, cadenas sean rotas en el poderoso nombre de Jesús. Por eso cosas tremendas ocurren cuando el Espíritu del Consolador está sobre nuestras vidas, ¿cierto? Entonces no entendemos. Sin lo anterior, sin las anteriores manifestaciones de su gloria, no estaría el Espíritu Santo contigo. Él es una persona. Entonces es para que tú lo entiendas como nuevos creyentes. Nosotros muchas veces ignoramos al Espíritu Santo y todo lo haces, aunque asistes a una iglesia, aunque te hablan de Jesús, aunque te hablan del Espíritu Santo, no lo crees, porque todo lo haces en tus fuerzas y no has conocido al Espíritu Santo como nuestro Consolador. Amén. Mira lo que decía aquí, lo que yo les decía, lo primero que Dios hizo en Juan 14, 15 al 17: si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Quiere decir otro defensor, otro intercesor, otro que hace juicio por mí, otro que me cuida, otro abogado, ¿cierto? Y la segunda parte dice: ¿para que qué? Para que esté con vosotros para siempre. Mire qué bonito. Jesús, cuando se fue, nos dejó un Consolador, pero les dijo: les voy a dejar un Consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Él, lo primero que nos dejó fue un Consolador, y el que hacía cosas sobrenaturales venían del Padre, ¿cierto? Era quien nos ayudaba, pero también nos enseñó algo, y es que nos dejó el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. El Espíritu de Dios iba a estar con nosotros para siempre. ¿Qué significa con nosotros para siempre? Que hay un doble compromiso, que no nos va a dejar, que siempre va a estar con nosotros. Y el otro compromiso, ese es el de corresponder a ese cuidado, al que esté con nosotros para siempre. Por eso cuando el Espíritu Santo está en mi vida, es necesario que yo me guarde en santidad, me guarde en comunión, que cada día lo busque, que cada día ore, que cada día quebrante mi corazón para que en mí haya una transformación. Porque Él me dijo: no me voy a ir de tu lado, me voy a quedar contigo para siempre.
quiere decir que era necesario que Él nos capacitara, que Él nos llenara de poder, que Él estuviera delante de nosotros, ¿cierto? Entonces Él nos muestra que Él va a estar con nosotros para siempre. Quiere decir que Él es omnipresente, que Él va a estar en cualquier situación que tú lo necesites. El Espíritu Santo, el Consolador, va a estar en el momento de tribulación, va a estar en el momento de prueba, va a estar en el momento en que tú más lo necesitas, pero te va a estar guiando, te va a estar enseñando, te va a estar transformando tu vida. Por eso Él no se va a ir para siempre. Quiere que en toda circunstancia dependamos por completo de Él. Y lo que yo les decía, existen dos cosas. Cuando el Espíritu Santo está siempre sobre mi vida, ese Espíritu Consolador me anima, viene a mí la alegría, el gozo, la confianza de que Él todo lo puede hacer, porque Él nos dejó uno igual que Jesús. Y Jesús era portador de milagros, Jesús era portador de revelación, Jesús era portador del amor del Padre, Jesús era portador de milagros, Jesús era portador de libertar a los cautivos, Jesús era el portador de romper cadenas, Jesús era el portador de cambiar una vida con su sola presencia, con una sola palabra, de transformar, como transformó el corazón de María Magdalena, como transformó el corazón de Pablo, como transformó cada uno de esos. Entonces tú te tienes que animar. Si hay circunstancias que aún no han sido transformadas, es porque el Espíritu Santo, ese consolador, ese sobrenatural, ese defensor no está por completo en tu vida. No estás dependiendo por completo de Él y no lo has aprendido a conocer como lo que es, que siempre va a estar contigo, ¿cierto? Y la otra parte, cuando Él está siempre con nosotros, es que nos desafía. ¿Qué significa que nos desafía? Es que tú tienes que aprender a vivir consecuentemente con lo que hablas. Qué triste ver en este tiempo gente que conoce la palabra de Dios, gente que se conoce los versículos, gente que conoce Biblia, gente que ha pasado por muchas iglesias, pero no es consecuente con sus actos, no es consecuente con lo que hace. Es igual a un fariseo, es igual a un hipócrita. Termina siendo lo que hacen los impíos, lo que hacen los del mundo. ¿Por qué? Porque no aman al Espíritu Santo, no tienen comunión con el Consolador y no son consecuentes. Sus actos son completamente diferentes, no son testimonio, no testifican al Espíritu Santo en este tiempo, ¿cierto? No llevan, mire lo que dice, y hay algo que me impactaba: Espíritu Santo, Espíritu es Jehová de los ejércitos, es Jehová Shalom, es Jehová Jireh, es el que nos dejó el Señor, el Jesús, ese consolador. Pero algo que me impactaba es que Él tiene como apellido Santo. ¿Cuántas veces tú te dices llamar que el Espíritu Santo es tu consolador, que está sobre tu vida, pero no vives una vida de santidad? No aborreces el pecado. Tú luchas con el pecado, pero no aborreces el pecado. Y si nosotros tenemos un consolador, otro que era igual a Jesús, debemos vivir en santidad. ¿Por qué te impides vivir en santidad? ¿Por qué te impides ser consecuente con lo que Dios quiere para tu vida? Quiere decir que el Espíritu Santo no mora en ti. Mora en ti una religión. Que el Espíritu Consolador, que el Espíritu Defensor, que el Espíritu que te guía, que el Espíritu que te ayuda no está sobre tu vida. Solamente lo dices de palabra, porque el Señor también lo decía en su palabra: este pueblo de labios me honra. Qué bonito ver alabar la gente, qué bonito ver a la gente cuando adora a Dios, pero su corazón lejos está de mí. No es consecuente con sus actos, no es consecuente con lo que predica, no es consecuente con lo que hace, es completamente contrario a lo que hace. Y es tu apellido de aquí en adelante, si recibes esta palabra con poder y con revelación, es que el Espíritu Santo aprendas a ser consecuente y a vivir en santidad, a cumplir sus mandamientos, como lo decía en Juan 14:16, a cumplir sus mandamientos y a vivir en santidad, aborreciendo, no luchando, aborreciendo el pecado como lo aborrecía Jesús. Amén. Entonces tú tienes que aprender que el Espíritu Santo
era lleno, era esa persona que se predicaba con denuedo, es esa persona que continuaba, esa persona santa, pura. Así debe ser tu vida, así debe ser tu vida. Mira lo que más dice: yo os rogaré al Padre, mira, al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Qué significa el Espíritu de verdad? Mira lo que dice la palabra: el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero que nosotros le conocemos. Ojo con esta palabra, porque aquí hay una palabra de revelación y le está diciendo: tienes que conocer la verdad que es Jesús, y tienes que conocer que tú no eres igual a los que están en el mundo. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué muchas veces te comportas como los que están en el mundo? ¿Por qué muchas veces eres peor que un impío? Porque esa manifestación del Espíritu Santo, ese consolador, ese Espíritu Santo, no está siendo revelado a tu vida. Quiere decir que Él nos revelaba la verdad. Quiere decir que Jesús es la verdad, ¿cierto? Que es una revelación de parte de Dios, que el Espíritu Santo siempre nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad, ¿cierto? El que, mira lo que hacían muchos de los apóstoles: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay una parte de la Biblia que dice: perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Cuando tú aprendes que el Espíritu Santo es tu consolador y que Él es la verdad, y tienes el conocimiento pleno de Jesús, no importa lo que tengas que hacer, tu vida no es negociable, tu manera de vivir no es negociable. Perseveraban, dice la palabra, perseveraban. ¿Tú eres uno de los que persevera? Porque el Espíritu Santo, el Consolador, está en tu vida. ¿Tú eres el que persevera hasta el final? A ellos no les importaba predicar el Evangelio hoy, ser sacados de un lugar, ser llevados a una cárcel. Al otro día el Espíritu Santo estaba sobre ellos y volvían y predicaban. No les importaba el rechazo, no les importaba que otros hablaran de ellos, no les importaba que fueran vituperados, que fueran crucificados, no les importaba morir por el poderoso nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de poder, el Espíritu Santo, el Consolador, ese que estaba ahí, ese abogado, ese intercesor, estaba siempre con ellos. Esta es la época que tú estás negando el nombre de Jesús. Tú no estás dado a revelar la verdad, porque tus principios se negocian. A ti no te importa sino tener tu propia verdad. Y mira lo que decía la palabra: Él nos revelará toda verdad. Y si el Espíritu Santo te revela toda verdad, porque terminas haciendo cosas incorrectas, cosas que crees que son la verdad de la sociedad, que son la verdad del mundo, pero no es la verdad del Espíritu Santo. Si Él te enseña la verdad y Él está en tu vida, debes tú ser que no importa lo que pase, tribulación, prueba, nada nos podrá separar del amor de Cristo, nada nos podrá separar del amor de Él. Entonces, ¿cuál es la vida que estás viviendo? ¿Estás siendo guiado a la verdad? ¿Estás siendo guiado a la verdad? ¿Estás perseverando como perseveraban los apóstoles? ¿Estás siendo un hombre fiable, una mujer fiable? ¿Sí? ¿Estás saliendo de la oscuridad a la luz de Cristo? ¿Está siendo revelado el Espíritu Santo en tu vida? Aquí es donde viene el Espíritu Santo. No es que tú conozcas palabra, no es que tú conozcas y hables de nuevo, sino que perseveres en la verdad. Para que perseveres en la verdad y veas las más grandes bendiciones. Amén. Mira lo que dice la otra parte. Dice que el mundo no puede recibir porque no le conoce. Tú no le puedes decir a la gente que sea transformada, que abandone el pecado, que nazca de nuevo, que conozca a Cristo, que conozca a Jesús.
No le puedes decir tienes que nacer de nuevo. No le puedes decir abandona el pecado. Y eso es lo que hacemos muchos de los que le predicamos el evangelio de Cristo, el evangelio del Espíritu Santo. Tú le dices a la gente tienes que ser transformado, tienes que cambiar, tienes que dejar el pecado, tienes que nacer de nuevo. Y entiende lo que no es en tus fuerzas. No es porque el líder lo dice, no es porque el pastor de una iglesia lo dice, no es porque una denominación lo dice, es porque le conocen. Entonces, cuando ellos le van a conocer, va a cambiar su manera de hacer las cosas, porque el Espíritu Santo mora en ellos y va a haber una transformación de sus vidas, ¿cierto? Entonces tú no le puedes exigir a mucha gente que se transforme o haga una cosa del cual no puede recibir, porque dice la Biblia también que para los que no conocen al Espíritu Santo, todo lo que nosotros hacemos es locura. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar a mirar qué es aquello que me hace falta, qué es aquello para mi vida en lo cual yo no conozco el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las manifestaciones de tu carácter, las manifestaciones de tu vida? ¿Cuáles son las manifestaciones con tu familia, con tus hijos? ¿Cuáles son las manifestaciones en tu casa, solo, sola? ¿Cuáles son esas manifestaciones? Si esas manifestaciones son como los hijos del mundo que no le conocen. Por eso es que muchas veces, por no conocer al Espíritu Santo Consolador, no hay un nuevo nacimiento en ti. No hay el abandono por completo del pecado. No es atractivo el mundo. Pero él está, cuando el Espíritu Santo se refería, decía, no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Quiere decir que nosotros lo podemos recibir porque somos sus hijos, porque somos sus portadores. Es algo que el Espíritu Santo, el Consolador, es dado para solamente los que lo conocen. Para los otros, para el natural no resiste al Espíritu Santo. Por eso cuando tú empiezas a caminar con el Espíritu Santo y empieza a haber una transformación y un cambio en ti, la gente se burla de ti. Chocas con el adúltero, chocas con el fornicario, chocas con el ladrón. No te sientes bien en un lugar donde se consume drogas. No te sientes bien en un lugar donde hay promiscuidad. No te sientes bien haciendo lo malo. Por eso, porque ellos son naturales, pero sobre ti reposa el Espíritu de la verdad, porque tú le conoces al Señor. Ahí viene esa reflexión. Si tú le conoces, ¿por qué haces muchas cosas como el natural? ¿Por qué haces muchas cosas como aquel que es natural, aquel que no parece que no lo conociera? Quiere decir que eso es para el mundo, pero no para ti. Amén. Entonces entiende algo. Cuando el Señor te dicen que no pueden recibir porque no lo conocen, tienes que estar dado a que el mundo te va a rechazar, a que muchas personas de las que conoces te van a hacer a un lado, a que tienes que abandonar el pecado, a que tienes que abandonar aquellas cosas que no le gustan al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero mira lo que dice la otra parte: pero nosotros le conocéis, tú y yo le conocemos. Quiere decir que nosotros somos distintos, ¿cierto? Nosotros somos distintos. Pero hay algo que me sorprendía en esta palabra donde dice porque vosotros le conocéis, ¿cierto? Quiere decir que yo soy distinto, pero quiere decir que el Espíritu Santo está en ti. Es tremendo saber que el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros. Nosotros pensamos que está a un lado, que está arriba, pero se nos olvida que el Espíritu Santo, el Consolador, está dentro de ti. Está dentro de ti. Por eso, si tú te das cuenta, cuando Jesús hizo su ministerio por 30 años, fue obligatorio ser bautizado, porque fue cuando él recibió el Espíritu del poder. Y cuando vino el Espíritu sobre él, fue cuando empezaron los prodigios, los milagros, las sanidades. Así pasa en tu vida. Tú tienes que entender que el Espíritu Consolador está en ti. No está al lado de ti, no está detrás de ti, no está delante de ti, está contigo. Son uno solo.
Por eso muchas veces tienes que reflexionar. ¿Cuántas veces tú dices el Espíritu Santo? Alabado sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, e invoquemos el Espíritu de Dios. Él se va a revelar en este lugar, pero no hay nada de transformación, no hay nada de metanoia en tu vida, no hay nada, no se cambian las circunstancias en tu casa, no hay poder, oras por cualquier cosa y no sucede nada. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que el Espíritu Santo no está en ti. No está en ti. Es un privilegio que Él esté en nosotros. Es un privilegio que el Espíritu Santo esté en tu vida. Amén. Que habite en tu cuerpo, que con esa fragilidad que nosotros somos, pecadores, incorrectos, muchas veces no somos aceptos delante de los ojos de Dios, pero que Él tenga misericordia de nosotros y diga: el Espíritu de Dios está en mí, está sobre mí. Qué privilegio, ¿cierto? Hay que mirar que Él está dentro de nosotros. Quiere decir que su tabernáculo está en mí. Ahí es cuando nosotros nos preguntamos si el Espíritu Santo, ese consolador, ese juez, ese que te defiende, ese que hace justicia por ti, ese que te cuida, está en ti. Es como si estuvieras tú en Él, en un tabernáculo, en un Sucot, como si fueran uno solo. Entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, si tú como un hijo de Dios, que el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador está sobre ti, ¿por qué no hay oración en ti? ¿Por qué no cargas la oración? ¿Por qué no te arrodillas delante de la presencia de Dios y atraes al Espíritu Santo para que milagros sean transformados? Muchas veces nosotros no tenemos el Espíritu Santo y la que le lloramos es a las circunstancias, mas no al Espíritu Santo, y no pasa nada. No pasa nada, pero si el Espíritu Santo mora en ti, es quien te lleva a un tiempo de oración completo con Dios, a horas en que no te vas a cansar de orar, porque el Espíritu Santo está en ti. Es tiempo de oración, es tiempo de transformación, es tiempo donde su poder y su gloria habite en tu vida. Es el tiempo de que more en tu vida. Amén. Es el tiempo en donde se vea la gloria de Dios, porque estás portando al Espíritu Santo, al Espíritu Consolador. Es ese tiempo en donde tú tienes que aprender. Mira que yo escuchaba a un pastor y él decía: nosotros conocemos al Espíritu de poder, conocemos al Espíritu de los dones, pero no conocemos al Espíritu Santo como el amigo. No conocemos al Espíritu Santo como ese compañero, como esa guía, como ese pastor. ¿Y sabes por qué? Porque no entendemos que está dentro de nosotros. No entendemos que está dentro de nosotros. Y muchas veces tú buscas un avivamiento en tu propia vida, porque quieres que el Espíritu Santo esté en ti, pero no está sucediendo nada, porque no estás avivado. Estás muerto espiritualmente, porque el Espíritu Santo, ese consolador, no mora en ti. ¿Qué circunstancias aún se repiten en tu vida y que no han cambiado desde que conociste antes y después de Jesús? Si el Espíritu Santo, ese consolador, está en tu vida, se tiene que ir la tristeza. Si el Espíritu Santo, que es el consolador en tu vida, se tiene que ir el dolor. Si el Espíritu Santo es esa persona que te defiende, esa persona que te cuida, tú no tienes por qué temer, no tienes por qué andar fluctuando en tu carácter, fluctuando en tu estado de ánimo, un día creyéndole y otro día no creyéndole, porque entiende que el Espíritu Santo es una persona y es igual que Jesús. Fue dejado ese consolador y Él trae el poder de lo sobrenatural, no de lo natural, es el poder de lo sobrenatural. Hoy, a través de esta predicación, te insto a que conozcas, pero que entiendas que a pesar de conocer al Espíritu Santo de poder, de dones, conozcas al Espíritu Santo Consolador, conozcas al Espíritu Santo tu amigo, ese que va a hacer que los milagros ocurran, ese que te va a cuidar, ese que te va a defender, ese que te va a edificar, ese que va a ser transformado como el que les dejó a los apóstoles. Pero ¿cómo lo hago? Tú puedes decirme: ¿cómo hago para que el Espíritu Santo esté sobre mí? Mira lo que dice, lo que dice su palabra, como Jesús nos lo dejó. Volvamos nuevamente a lo que dice
a lo que dice, mira lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre le enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mira lo que dice, ese Espíritu Santo es necesario que vuelva a tu vida. Si llevas mucho tiempo, pero no ocurre nada en tu vida, es necesario que hoy dobles tus rodillas y que hoy clames porque el Espíritu Santo vuelva a revelarse en tu vida, para que haya una transformación por completo de tu espíritu, para que tú digas nuevamente lo que dice Hechos 1:8: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y a través de esta predicación vamos a orar porque el Espíritu Santo esté sobre nosotros, ese Consolador. Si estás en aflicción, en tristeza, con problemas, no has nacido de nuevo, vuelves una y otra vez al pecado, vuelves una y otra vez a la concupiscencia, no conoces a Cristo, no tienes confianza en que Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta, no tienes confianza en que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece, es porque el Espíritu Santo, el Consolador, no mora en tu vida. Es tiempo de que el Espíritu de Jehová esté sobre mí, esté dentro de mí. Padre, hoy ahí donde usted está, vas a cerrar tus ojos y vamos a orar porque el Espíritu Santo esté nuevamente sobre nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo, ese abogado, ese defensor, ese que nos revela toda la verdad, ese eterno, ese en que nos hace nacer de nuevo, ese que nos convence de pecado, ese que nos dice: ustedes son mis hijos, reclamen la herencia como hijos. Ese Espíritu Santo de donde es desatado el poder, venga sobre tu vida. ¿Qué necesitas del Espíritu Santo? Y hoy, Padre, ahí donde tú estás, voy a orar porque el Espíritu Santo pose nuevamente, ese Espíritu Consolador pose sobre ti y sobre mí y sobre la iglesia de Cristo de estos últimos tiempos, de su remanente. Porque el Espíritu Santo, no hay iglesia sin Espíritu Santo, no hay iglesia sin el Espíritu Santo, sin el Consolador. No hay un nuevo nacimiento si el Espíritu Consolador no está en ti. Nada puede ser transformado, nada es en tus fuerzas. No es una denominación, no es una iglesia, no es un pastor, no es un lugar, es el Espíritu Santo. Padre, hoy yo te pido de rodillas, Espíritu Santo, porque tú estés nuevamente en nosotros, porque seamos uno tú y yo. El Señor dijo, cuando Jesús se fue, dijo que nos iba a dejar un Consolador. Ese eres tú, Espíritu Santo, el que nos consuela. Eres el que nos revela la verdad. Eres nuestro abogado. Eres el defensor de nuestras causas. Eres el que nos ayuda. Pero hoy viene a tu vida. El Espíritu Santo, el Consolador, quiere volver a tu vida. Quiere volver a avivar el fuego, la llama que se apagó en ti. Solo en Él habrá transformación. Nuevamente queremos el Espíritu Santo nos avive, encienda la llama, nos muestre, seamos uno solo. Muéstranos la verdad que es Jesús. Muéstranos, Padre Santo, tu palabra con denuedo. Muéstranos la revelación de tu palabra, que cuando venga a nosotros el Espíritu Santo y leamos esa palabra, tenga un poder de lo alto, un poder para cambiar las circunstancias. Que cuando venga nuevamente el Espíritu Santo, seas convencido de pecado, quieras vivir en santidad y aborrezcas por completo el pecado, el mirar atrás. Y estén todo el tiempo puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El Señor, a través
de esta predicación, y allá usted que nos está viendo por las pantallas, por su computador, por su tablet, por su celular, está ocurriendo algo sobrenatural. El Espíritu Santo está metiéndose nuevamente en ti. El Espíritu de Dios está sobre ti y nuevamente está consolándote, está abogándote, está nuevamente edificándote, está trayéndote poder de esa palabra. Allá tú que estás conectado, hay palabras y versículos bíblicos que te fueron dados hace muchos años, y ¿sabes qué? Son palabra muerta ahora, porque el Espíritu Santo no está en ti. Pero ahora que está, para tener esa palabra, va a ser de palabra de poder, y se va a cumplir en tu vida, y va a ser un sí y un amén de Dios. Nuevamente vas a volverte en amores con el Espíritu Santo. Él es tu amigo, Él es quien te guía a toda verdad, Él es quien te muestra lo que debes hacer. Él es tu consolador. Hoy el Señor está consolando en los hogares. Veo mujeres en estado de tristeza, veo mujeres en estado de desolación, veo mujeres que se enteraron de la infidelidad de sus esposos, veo mujeres cabeza de hogar, y tú dices: ¿dónde está? Voy a la iglesia y no pasa nada, voy y oro y no pasa nada, voy y leo tu palabra y no pasa nada. Pero hoy está el Espíritu Santo y se va a revelar a tu vida. Va a ser el Espíritu consolador, y vas a sentir como el consuelo del Espíritu Santo empieza a mostrarte el camino que debes seguir. Nuevos comienzos, hombres y mujeres que necesitan el consuelo del Espíritu Santo. Se está avivando la llama, se está avivando el fuego que el enemigo había querido apagar. El fuego se está encendiendo, la llama, y estás volviendo a la vida, porque el Espíritu Santo está sobre ti. Y vas a recibir poder, vas a orar y vas a ver el milagro de Dios sobre tu vida. Vas a ver el milagro financiero, vas a ver el milagro en tu casa, en tus hijos, en tu propia vida. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, el Consolador, está sobre ti nuevamente. Se está encendiendo la llama y el fuego. El amor, tu amigo, el Espíritu Santo está en este lugar. Hombre y mujer, vuelve a los comienzos, vuelve a la santidad, vuelve a nacer de nuevo, vuelve a conocer a Cristo, vuelve a conocer al Padre, vuelve a ser ese hijo que reclama herencia, vuelve a recibir poder, vuelve a recibir sanidad ahora. Vuelve a recibir liberación ahora. Vuelve a recibir el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo estás haciendo a través de estas cámaras, que tú lo estás haciendo en la vida de cada uno. Y el Espíritu Santo está quitando la aflicción, la tristeza, todo aquello que te acongojaba. Ahí está el Espíritu Santo. Solo Él lo puede hacer, porque Él es sobrenatural y Él no trabaja en temporales, Él trabaja en cosas definitivas. Gracias, Señor. Bendice a todos los que se conectaron. Aviva el fuego, aviva el Espíritu Santo, aviva al Consolador y al Defensor sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Por último, vamos a orar por la ofrenda, para que Dios abra las ventanas de los cielos, porque el Espíritu Santo está sobre ti, el Consolador está sobre ti. Y veo cómo cielos se abren, oraciones contrarias, oraciones de falta de fe en tus finanzas. Tú creías, pero ahora que el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a mostrar el camino que debes seguir en tus finanzas también. Te va a mostrar el negocio que debes tomar, te va a mostrar el trabajo al que debes postularte, y se van a abrir las ventanas de los cielos. Padre, hoy te presento la ofrenda de los que están conectados, Señor. Esa ofrenda es con todo tu corazón. Esa ofrenda va a traer revelación a tu vida en tus finanzas, y va a romper los cielos, y vas a ver una bendición.
Padre, yo bendigo a los que se conectaron, bendigo las finanzas, Señor, y oro, Padre Santo, porque cada día, Señor, tú les multipliques. Quita al devorador, quita a la oruga, quita al saltón, al revoltón, todo aquello que quiere secar su tierra, hoy quítala en el nombre poderoso tuyo, Señor, y revélate, Espíritu de verdad, sobre cada uno de ellos. Muchas gracias, bendiciones. Dios los bendiga.